Hola, yo soy María Valeria Jiménez Córdoba, de octavo B, y hoy les voy a presentar mi proyecto número 4 de estadística, mi parte número 4 de estadística, y la cual está titulada como la altura. En general, en los generales, se entrevistaron a 400 personas, el trabajo nos lo dimos de a 100 personas, dependiendo de la letra de su grado. O sea, supongamos yo entrevistaba de octavo C, a todo noveno C, a décimo C, o pues a los que encontraran los descansos y pues, se me facilitará entrevistarlos. Y también se recogieron datos, pues como ya dije, del colegio, de esta forma, y en la calle o en las mismas casas de las personas, en mi caso. Y la altura, y la variable que fue definida fue la altura, como ya dije en el título. Como podemos ver, en esta diapositiva está la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Entonces, esta tabla la dividí en dos partes para que fuera mejor para la vista. Entonces, vemos que está la estatura en centímetros, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa con sus tres grupos y frecuencia relativa acumulada también con sus tres grupos. En total, nosotros en esta diapositiva conseguimos y vimos que habían 48 datos que correspondían y tenían un mismo, o sea, 48 datos que no se repetían en toda la diapositiva. En estos podemos ver personas que medían desde 135 centímetros a 190 centímetros. En total se recogieron 48 datos, creo que ya lo dije, pero bueno. Entonces, para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, teníamos que utilizar la operación contar si, seleccionar todos los datos de todos los 400 datos y ponerles contar si 135 en un caso, o contar dependiendo de la altura que se quisiera saber cuántas personas utilizaron esa respuesta. Para frecuencia absoluta acumulada teníamos que coger la frecuencia absoluta acumulada y sumarla con la frecuencia absoluta que le siguiera. Supongamos frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta que le siguiera. Para frecuencia relativa, lo que hicimos fue técnicamente dividir la frecuencia absoluta, dividirla por el total de datos obtenidos, el cual sería 400. Entonces, en el primer caso, como podemos ver en la tabla, sería 1 dividido 400. Y ese, para que nos diera como una frecuencia relativa con porcentaje, le aplicábamos en los números, le hacíamos que apareciera como su porcentaje, igual que en decimales y igual que en fracción. Eso se utilizaba dándole clic derecho y poniéndole formato de celdas, y ahí le poníamos eso para el número. Y pasaba lo mismo en frecuencia relativa acumulada, solo que la diferencia es que en vez de hacer las operaciones, o sea, de dividir la frecuencia absoluta, dividamos frecuencia absoluta acumulada por dividido 400. O sea, lo mismo, solo que se varía de frecuencia absoluta para frecuencia absoluta para frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada para frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a pasar a la siguiente página, a la siguiente diapositiva. Te voy a dejar unos 5 segundos, no sé si puedas parar el video, pero te voy a dejar 5 segundos para que puedas ver con más detalle la diapositiva. Ok, ahora estamos viendo el diagrama de barras de frecuencia para frecuencias absolutas. Ok, acabo de caer en cuenta que no es un diagrama, no es un diagrama de barras, sino es un polígono. Ok, como podemos ver acá, estas son las cantidades de respuestas correctas versus el número de estudiantes. Estos diagramas y también los diagramas de barras y los polígonos, o sea, de líneas, se obtienen seleccionando la frecuencia absoluta, dándole insertar diagrama de barras o polígono, lo que sea de tu preferencia, y poniéndole
bueno, le insertamos y luego le ponemos etiqueta de datos y ejes, para así que puedan poder poner la cantidad de estudiantes y poner las respuestas correctas. Y los datos, creo que se dice, para saber cuáles son los datos específicos. Y siempre, cada vez que hagas esto, tienes que abajo seleccionar cambiar datos para poner los datos que tienes escogidos, por decirlo así, los cuales siempre serían, en mi caso, del 135 al 190. Acá vemos el diagrama, tampoco es diagrama de barras, ok, perdón, de frecuencias absolutas acumuladas, en los cuales podemos ver cómo va aumentando hasta dar al dato 400. Este es un gráfico de frecuencias relativas, un gráfico circular, o un diagrama circular. Sé que está un poco apiñoscado, pues por el hecho de que son muchos datos, pero si te pones a detallar, se pueden ver todos, y cada uno con su correspondiente color. En este podemos ver el gráfico de frecuencias relativas acumuladas, el cual lo representamos con porcentajes, y en estos casos se hace lo mismo que en el diagrama de barras o en el polígono, que ya lo expliqué en las dos diapositivas anteriores. Estas son las medidas estadísticas obtenidas, las cuales se encuentran ahí, como muestro. Ok, ahí puse medidas de tendencia central. Ok, perdón por eso. Ahí puse las medidas de tendencia central, las cuales en esas medidas se pueden sacar tres ramas, las cuales son medida, mediana y moda. Entonces, la media, las cuales la media y la mediana tenían una forma de operación específica, o también la podías hacer de la siguiente forma que nos enseñaste en los 3 primeros videos, que ahí se ven puestos en la primera parte. Entonces, eso por un lado. También tenemos las medidas de dispersión, que serían la variancia y la desviación estándar, que también la variancia y la desviación estándar tienen su propia manera de calcularse. Y por otro lado tenemos las medidas de posición, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles, los cuales los cuartiles tienen una fórmula también puesta en Excel, y los percentiles también tienen una fórmula puesta en Excel, pero los deciles no lo tienen debido al hecho que pueden calcularse con los cuartiles o los percentiles, que se los mostraré técnicamente más adelante. Ok, esta es la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Acá podemos ver que todo lo que teníamos en la anterior tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados se reduce a esta por el número de intervalos, el cual se define como 10. Entonces, cada intervalo está regido, por decirlo así, en el límite del intervalo interior y el límite del intervalo superior, el cual lo obtenemos con el rango del intervalo, el cual en este caso para mí es 6. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar cada límite del interior del intervalo? Sumamos el primer dato obtenido, que sería 1,35 en mi caso, y le sumamos 6, y así con cada dato. Entonces, a 35 más 6 nos da 41, 41 más 6 nos da 47. Para el límite superior del intervalo utilizamos el 35 más 6, o sea que es 40, o sea, tomamos 40 y le sumamos más 6, y lo mismo en todas las siguientes. Para la marca de clase, esta la obtenemos sumando el intervalo interior o inferior y el límite del intervalo superior, y eso lo dividimos entre 2, o sea, 35 más 40 agrupado, o sea, abro paréntesis, 35 más 40, cierro paréntesis, dividido 2. Por otro lado,
para la frecuencia absoluta utilizamos a ver cómo les explico. Entonces, como iba diciendo, para la frecuencia absoluta sumamos los números que estén en medio del 35, o sea, la cantidad de personas que dieron a esa pregunta, que obtuvieron, o sea, sumamos el número de personas que están entre el intervalo inferior y el intervalo superior y que obtuvieron la respuesta correcta. En otra forma de signo, las personas que tuvieron la respuesta correcta entre 135 y 140 son 3. Y en las personas que tuvieron las respuestas correctas de 141 a 146 serían 9, y así sucesivamente. Para la frecuencia absoluta acumulada, simplemente sumamos, sumamos la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada primera más la frecuencia absoluta que le siga. En otras formas, o para que lo puedas ver con tus ojos, sería 3 más 9 igual 12. 12 más 39 igual 51. Por otro lado, para el porcentaje, para la frecuencia relativa con porcentaje, utilizamos seleccionar la frecuencia absoluta que le corresponda y esa la dividimos entre 400. Y lo mismo para la frecuencia relativa acumulada, solo que lo hacemos en vez de con frecuencia absoluta, con frecuencia absoluta acumulada. Y así terminamos la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Y bueno, para frecuencia relativa se hace lo mismo que se hace en porcentaje, con el decimal y con fracciones. Como ya dije antes, seleccionas esas celdas para que te lo muestre en o porcentaje, o en decimal, o en fracción. En la siguiente tabla, en la siguiente diapositiva, podemos ver el gráfico para frecuencias absolutas, el cual podemos ver como ahora las líneas son más largas y se definen más por el número de intervalos, o sea, que en total solo serían 10 intervalos, o sea, 10 subiditas, pero en ellas quiero mostrar que se muestra que va del 135 al 40 y la siguiente del 141 al 46. Este es el gráfico para frecuencias absolutas acumuladas, en el cual también se puede ver lo mismo que en el anterior. Se le agregan también, como en el anterior y en los siguientes, el título de ejes y mostrar los datos. Este es el porcentaje de estudiantes que respondieron a la cantidad. Este es el gráfico para frecuencias relativas, porcentaje de estudiantes que respondieron a la cantidad de respuestas correctas, en el cual, como se dan cuenta, al no ser tan grande, al tener los datos acumulados, se puede ver de una mejor forma cómo está dividido o cómo está cada dato asignado. El gráfico para frecuencias relativas acumuladas y medias estadísticas, que como les había dicho antes, esta es la forma en que encontramos la varianza y la desviación estándar. Para conclusiones del trabajo, yo aporto que este trabajo me ayuda a descubrir nuevas formas para manejar datos y poder hallar de una manera más veloz algunas informaciones que pueda llegar a necesitar más adelante. O sea, ¿en qué sentido? En que, wow, se me está acabando el tiempo. Ok, en sentido de que, hablando de referencias, quiero decir a María Teresa, porque fuiste como tú en serio la que nos dijo todo. Y pues espero que les haya gustado mi presentación. Y pues bueno, chao.